Bienvenidos de nuevo al Resto es Política. En nuestro primer episodio desmontamos los estereotipos y miramos el inmenso potencial de África, su juventud, sus recursos y su dinamismo económico. Pero hoy vamos a adentrarnos en la otra cara de la moneda, en esta lucha constante que define el continente al día de hoy. Así es, porque este resurgimiento no es un cuento de hadas, sino una historia de cómo un potencial inmenso choca contra una intensa situación de vulnerabilidad. Y para entenderlo debemos ser honestos. África se encuentra en el ojo del huracán de las crisis globales desde hace años. Un ejemplo devastador fue la guerra en Ucrania, un conflicto lejano que disparó el precio de los fertilizantes e interrumpió las exportaciones de granos de las que depende gran parte del continente. El resultado fue una crisis alimentaria y de inflación que llevó a protestas sociales y de hambre. Esto no es una mala suerte pasajera, es la cruda realidad de una economía global. Esta vulnerabilidad tiene raíces profundas, y para entenderlas podemos recurrir a pensadores clave como Samir Amin, que con su teoría de la dependencia argumentaría que este es el resultado de una estructura global donde África fue integrada como periferia, destinada a exportar materias primas y a depender de los centros industriales. Exacto. También Immanuel Wallerstein, con su teoría del sistema mundo, nos dirá que África ha sido históricamente la periferia que proporciona recursos naturales y mano de obra barata a los países del centro, perpetuando las desigualdades, aunque hayan logrado la independencia política. Como diría Kwame Nkrumah, el neocolonialismo mantiene el continente en una posición de subordinación a través de mecanismos como la deuda externa y el control de sus recursos. Precisamente esta dependencia es lo que muchas potencias extranjeras han explotado. Hoy vemos una competencia muy fuerte por influencia, recursos y alianzas en el continente. China, por ejemplo, consolida su papel como principal socio comercial, construyendo infraestructuras a cambio de un endeudamiento que genera dependencia. Y por otro lado está la Unión Europea y Estados Unidos, que dicen querer relacionarse con África como socios iguales, pero en la práctica aún se nota ese pasado colonial y ese tono que a veces suena que les estás haciendo un favor. Y justo ahí está el punto. El continente se encuentra en una encrucijada. Por un lado, es cortejado por grandes potencias que buscan influencia, y por otro, intenta construir una relación más equilibrada con el resto del mundo. Lo interesante es que África ya no se limita a responder, sino que empieza a definir las reglas del juego. Está aprendiendo a usar su peso demográfico, sus recursos y su posición geopolítica para ganar margen de maniobra. De hecho, esa es una de las transformaciones más importantes del siglo XXI, el paso de un continente visto como dependiente a uno que negocia desde su propio interés. No es un cambio inmediato ni uniforme, pero sí marca una tendencia clara. Un ejemplo de este nuevo enfoque s- se ve en cómo los países africanos diversifican sus alianzas. Ya no buscan un solo socio, sino varios. Negocian con China, con Rusia, con Estados Unidos y con la Unión Europea, pero siempre tratando de mantener un equilibrio y autonomía. Este tipo de diplomacia, más flexible y estratégica, ha sido clave para que África empiece a ganar espacio político. La creación de la Zona de Libre Comercio Continental Africana y la presencia de la Unión Africana en el G20 no son casualidad, son señales de un continente que busca tener voz propia en el orden global. También hay ejemplos concretos que muestran esa búsqueda de independencia. En Etiopía, por ejemplo, la gran presa del Renacimiento se ha convertido en un símbolo de orgullo nacional y de autosuficiencia energética. Es un proyecto que demuestra que los países africanos pueden impulsar obras de gran escala con recursos y tecnologías propias. Otro caso importante es el Foro de Cooperación China-África. Aunque comenzó con una lógica de asistencia, con el tiempo se transformó en una plataforma de negociación, donde los países africanos tienen un papel mucho más activo para definir sus prioridades de inversión, infraestructura y desarrollo tecnológico. Y más recientemente, la ampliación del grupo BRICS, con la entrada de Egipto y Etiopía, consolidó la presencia africana en uno de los espacios más influyentes de las economías emergentes. Eso amplía la voz del continente en debates sobre comercio, energía y finanzas globales. Este tipo de alianzas no son casualidad. África se ha convertido en un territorio clave dentro de la geopolítica actual. Es rica en minerales estratégicos, en recursos naturales y sobre todo en población joven. En un mundo que compite por energía, alimentos y tecnología, eso significa poder. África entendió algo que el resto del mundo está tardando en procesar. Si hay muchos centros de poder, puedes negociar mejores condiciones. Justo ya que aparece China, sí, pero no sola, también India, Brasil, Turquía, los países del Golfo, Rusia y Sudáfrica dentro de los BRICS.
Lo interesante es que África no está recibiendo pasivamente estas alianzas, está comparando, está eligiendo quién le ofrece infraestructura por petróleo, tecnología, por minerales, educación por tratados comerciales, etc. Y si no le conviene, pues cambia de socio. Ese es el tipo de agencia política que casi nunca se menciona cuando se habla de África. Algo importante que tenemos que subrayar es que África es una potencia demográfica en construcción. Hoy el continente tiene más de 1.400 millones de habitantes y se estima que para el 2050 uno de cada cuatro personas en el mundo será africana. Esto cambia totalmente la ecuación global. Y no solo eso, África es clave en la transición energética mundial. Más del 70% del cobalto mundial, esencial para baterías y vehículos electrónicos, proviene de la República Democrática del Congo, y el Sahel concentra enormes reservas de uranio, orio y litio. Lo que significa que quien quiera liderar la economía verde necesita África. El continente dejó de ser periferia y hoy es un terreno estratégico y disputado en la geopolítica energética. Con eso África empieza a jugar un papel un poco menos Con eso África empieza a jugar un papel un poco menos secundario en la geopolítica global. Gracias por acompañarnos en este capítulo. Hablar de África es hablar de movimiento, de fuerza, de futuro y sobre todo de la capacidad de los pueblos para reinventarse una y otra vez. Si este episodio te abrió una idea, una duda o despertó tu curiosidad, entonces cumplimos con nuestro propósito. Te invitamos a seguir escuchando esta serie, a cuestionar lo que creíamos saber y sobre todo a mirar a África no desde la distancia, sino desde el reconocimiento, la atención y la comprensión de su rol global. Muchas gracias por tu tiempo, por tu escucha y por estar aquí con nosotros en esta conversación. Nos escuchamos en el próximo capítulo.